Bien, hermanos, acompañadme al libro de Ezequiel. Vamos a leer del capítulo 33, del versículo 21 al 33. Ezequiel 33, del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 33, 21 al 33. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espaldas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ella viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Señor, te pido, Dios mío, que me ayudes a compartir ahora tu palabra bendita, santa, que pongas en mí un temor reverente y que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu agrado, a tu voluntad, que exponga bien, Señor, cuál es tu propósito, tu mensaje, cuál es tu intención al darnos esta palabra, Señor, y podamos aplicarla correctamente. Te pido que tu Espíritu, Señor, la aplique a nuestros corazones y que seamos hacedores y no solamente oidores de tu voz. Te ruego que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje empieza de la peor manera que podría empezar o que podríamos imaginar, ¿no? Empieza anunciando que el pueblo de Dios acaba de ser conquistado por los enemigos, por el rey Nabucodonosor. Jerusalén había sido sitiada. La ciudad que debía albergar el paradigma de la bendición de Dios, que debía ser luz a las naciones, había sido tomada por el pueblo enemigo. Pero lo cierto es que al profeta Ezequiel esta situación no lo cogía por sorpresa. De hecho, él llevaba años avisando al pueblo de que esto iba a ocurrir. Dios lo había revelado para alertar al pueblo de su fatal destino una y otra vez. Dios ya había anunciado que iba a entregar a Israel en manos de Babilonia. Así que el mensaje de Ezequiel era que el pueblo debía rendirse a su circunstancia, era un mensaje comprometido. Ezequiel les decía: no luchéis, no peleéis, rendiros. Dios os ha abandonado a esta suerte, ya no hay nada que hacer. El profeta había advertido una y otra vez que debían someterse a sus invasores a causa del juicio de Dios inminente e inevitable que iba a venir. ¿Por qué? Porque Dios ya no iba a luchar más a favor de ellos. El cupo de gracia, de misericordia, había tenido su fin. De hecho, en el momento en el que Ezequiel está hablando ahora, en el momento en el que recibe esta palabra, Ezequiel llevaba tiempo encontrándose en un exilio voluntario que Dios le había ordenado para confirmar lo que él mismo estaba profetizando. En el capítulo 12 dice Ezequiel: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde,
los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Así que Dios le estaba dando una orden muy difícil al profeta. Hacía tiempo que Ezequiel debía abandonar su hogar cuando todavía no estaba ocurriendo nada. Ezequiel sabía que Dios cumpliría lo que estaba anunciando, y Ezequiel tuvo fe y puso por obra aquello que estaba anunciando. Más adelante, en el versículo 7 del capítulo 12, leemos así: y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, y salí de noche, y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Fijaros que Jerusalén aún no había sido conquistada. El peligro todavía no estaba a las puertas, pero el profeta ya debía vivir como si eso ya estuviera ocurriendo. Yo quiero empezar hablando de esto. Hermanos, hermanas, cuán importante es que las personas que profetizan, que hablan la palabra, vivan acorde a la profecía. Cuando el profeta recibe la palabra que hoy vamos a exponer, él ya hacía tiempo que estaba viviendo en sus propias carnes, anticipadamente, lo que iba a pasar después. Él se estaba creyendo sus palabras al punto de poner por obra y dar ejemplo a los demás de que eso era una verdad ciertísima. Ezequiel podía pararse delante del pueblo y decirle al pueblo: mira, yo me creo lo que os digo, y me lo creo hasta tal punto de que yo vivo ahora como si ya estuviera ocurriendo lo que aún ha de venir. ¿Y no es esa la manera en la que tenemos que vivir todo verdadero cristiano? Iglesia, el portador del mensaje de Dios tiene el deber de vivir el mensaje de Dios. Eso fue lo que hizo el profeta. Ezequiel puso por obra su profecía y se fue al lugar apartado. ¿Por qué? Porque la destrucción era cuestión de tiempo. Dios iba a cumplir con sus propósitos. Y ahora, en medio de ese contexto, vemos como Ezequiel estaba en ese exilio y viene un fugitivo que había conseguido escapar de Jerusalén, había llegado hasta el profeta para anunciarle lo que él ya sabía de antemano. El día había llegado. Jerusalén había sido arrasada. Ahora, llama la atención cómo Dios le revela a Ezequiel la actitud del corazón del pueblo, porque ahora ya sí que estamos en el día del juicio, en que Dios iba a castigar a Jerusalén. Ahora Ezequiel ya no tiene que vivir aquello que ha de venir. Ahora Ezequiel ya lo está viendo con sus propios ojos, lo está viviendo. Mira, el pueblo de Dios ya no tenía que hacer caso a una profecía de lo que iba a pasar. El pueblo de Dios ya estaba viendo que estaba pasando lo que se había anunciado. Y a pesar de la situación que vivían, a pesar de estar en esa situación tan difícil, a pesar de haber sido llevados en cautiverio, de tener al enemigo a las puertas sitiando Jerusalén, arrasando con todo, ellos todavía confiaban y conservaban esa confianza orgullosa que solamente reforzaba más su soberbia religiosa. Fíjate lo que dice el versículo 24. Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. Habían sido conquistados y seguían con el corazón enaltecido. Y en esta declaración Dios denuncia una postura pecaminosa del pueblo de Israel. Dios está denunciando el terrible pecado del orgullo religioso, del orgullo espiritual. Porque Israel, al hacer alarde de pertenecer al pueblo étnico de Dios, estaba haciendo alarde de pertenecer de una forma especial a Dios, de modo que su corazón se estaba enalteciendo. Los judíos argumentaban lo siguiente: si Abraham, nuestro padre, había podido habitar en la tierra por medio de la promesa, siendo solo un hombre con unos 300 siervos como mucho, ellos también podrían conseguirlo en esa situación. Israel no se creía que iba a pasar lo que el profeta anunciaba. Sí, tal vez vamos a pasar por algún azote leve de nuestro Señor, como ha pasado otras veces. Sí, tal vez nos hemos portado medio mal.
Tal vez el Señor está un poquito enfadadillo con nosotros. Pero sí, van a tratar de conquistarnos, pero al final Dios es misericordioso. Dios es un Dios de gracia. Tenemos la promesa dada a Abraham y finalmente la tierra va a ser nuestra y vamos a conservarla. Y ese orgullo religioso, esa actitud rebelde, no es ajeno a nuestros días. Hay cristianos que ven como su entorno está en decadencia, o creyentes, pero se sienten seguros de pertenecer a una congregación a la que asiste mucha gente, miran con susceptibilidad a las congregaciones con poca membresía. Ese tipo de creyentes que tienen confianza en el hombre y en la obra del hombre, se jactan de la aparente fortaleza del lugar donde pertenecen, pero no se interesan por la vida espiritual de ese lugar. Son orgullosos. Nosotros somos creyentes, somos la niña de los ojos de Dios. Ese tipo de personas suelen sentir que se les cae el mundo encima cuando un pastor piadoso empieza a predicar la palabra de Dios y las personas impías empiezan a irse de la iglesia, los asientos empiezan a quedarse vacíos. No pueden soportar eso porque les da identidad pertenecer a un grupo que tiene éxito. Esta actitud también se ve en pastores, por ejemplo, pastores que necesitan ver sus iglesias llenas para sentirse realizados. En ocasiones hay siervos que sucumben a la tentación de rebajar las exigencias de la palabra de Dios para mantener a personas que no son creyentes como miembros, como decía Spurgeon, mantener a cabras en asientos de ovejas. Personas que miden el éxito por la cantidad en lugar de por la calidad. El Señor nos libre de ese engaño, de ese orgullo religioso, de ese sentido de identidad, de pertenecer a algo que es relevante y vender el mensaje. Abraham era uno, poseyó la tierra, nosotros también vamos a poseer la tierra. ¿Cómo va a pasarnos lo malo a nosotros si somos el pueblo de Dios? Cuantos más mejor, no nos juzguemos. Venid todos aquí, seamos muy impíos, pero llenemos los asientos. El orgullo religioso también se manifiesta en personas, que están convencidas de que el hecho de llevar mucho tiempo asistiendo a la iglesia los convierte automáticamente en ciudadanos de primer nivel del reino de Dios. Personas que hacen de su larga experiencia eclesiástica como una especie de pretexto para convertirse en embajadores, como embajadores con inmunidad diplomática de la iglesia. La inmunidad diplomática es, a mí no me toques, que yo soy especial, ¿no? Eso es lo que yo describo como el cristianismo de galones. Abraham era uno, poseyó la tierra, nosotros también somos muchos. ¿Quién va a poder contra nosotros? ¿Os imagináis la escena? La ciudad de Jerusalén ardiendo en llamas, ellos saliendo en cautiverio, están habitando en lugares desolados, y ellos, Abraham era uno, nosotros somos piadosos, confiamos en las promesas del Señor. No, eres un orgulloso. Hay personas que de forma clara o de forma sutil creen que merecen otro tipo de trato por su trayectoria espiritual. Pero hermanos, Dios no hace acepción de personas. Y de hecho, haber nacido en el ámbito de una iglesia o de ser miembro de una congregación durante X años, 30, 40, 50 años, ni siquiera te garantiza que tú seas un verdadero creyente. Cuidado con la jactancia de la veteranía cristiana que tantas veces he podido contemplar entristecido. Personas que hacen comentarios como: ¿a mí qué me vas a contar con el tiempo que llevo? ¿A mí qué me vas a decir? Yo, que soy un pastor joven, he tenido esa experiencia muchas veces. Que se menosprecia el poco tiempo en favor de la gran trayectoria espiritual. Y yo aprecio y valoro la experiencia. Pero hermanos, si hay actitudes como esta en tu corazón, algo va mal en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios es aquel que se ve más ignorante y más pequeño cuanto más tiempo pasa en su relación con el Señor. El hombre espiritual, hermanos, es aquel que vive de rodillas y que al final de sus días llega roto en 1000 pedazos por el Espíritu Santo y cada vez es más humilde y cada vez siente más gozo al lavar los pies a los demás y cada vez es más sencillo y cada vez es más manso, más enseñable. El hombre de Dios es aquel que cada vez se ve a sí mismo más pequeño y cada vez ve a los demás como más superiores a él.
Porque delante de la cruz de Cristo, hermanos, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la jactancia, ni para los galones religiosos. Cuanto más tiempo pasas contemplando la cruz, más te das cuenta de tu pequeñez, de tu necesidad. Y esos judíos se elevaban como los escogidos de Dios por la promesa dada a Abraham y estaban convencidos de formar parte del pueblo de Dios a pesar de que su vida no daba ningún fruto de ello. Se abrazaban con soberbia la promesa. En el Evangelio de Mateo encontramos una declaración contundente de Juan el Bautista dirigida a esta clase de personas. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. No, la fe no se hereda. Mira, los judíos esperaban mantenerse en su idolatría y al mismo tiempo ser bendecidos como el pueblo escogido de Dios. Y de la misma manera hay personas que viven confiadas en su religiosidad, en el tiempo que llevan en una iglesia, en el cargo que ocupan, el gran testimonio de la familia que tienen o de la familia a la que pertenecen y a sus galones religiosos. Hablas con ellos y empiezan a jactarse de que su tatarabuelo era evangélico y era perseguido por el franquismo y no sé qué, y empiezan a contarte sus historias y cuando ves su vida, la ves tan carente de piedad, tan carente de valor cristiano, tan carente de integridad, de carácter, de conocimiento, de oración. Han sustituido una cosa por la otra y eso es un tremendo error. El orgullo religioso es algo que tenemos que enfrentar. Y Dios quiera que si hay algo de esto en nosotros, el Señor nos lo haga ver y ese pecado sea llevado al arrepentimiento. Mira, la divina respuesta ante semejante ceguera malvada es un eminente juicio por su pecado. Si todavía no era suficiente el juicio que están viviendo, mira lo que les dice el Señor. No tenéis bastante con que Nabucodonosor esté sitiando la ciudad. No tenéis bastante con que todo se esté arrasando, con que todo esté ardiendo en llamas, con que tengáis que salir de vuestras casas. Seguís jactándoos. Les dirás así. Así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Y al que está sobre la faz del campo entregaré las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Tenemos que llorar cuando leemos esto. Es una tragedia, hermanos. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad. Y cesará la soberbia de su poderío. ¿Ves? ¿Qué poderío tienes tú porque te creas hijo de Abraham? Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y mira ahora. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. La realidad, delante del Dios tres veces santo, ninguna tradición, ninguna religión, ningún galón espiritual podía librarles de lo que iba a acontecer. Dios iba a ejecutar su justo juicio y todos los hipócritas religiosos iban a perecer igualmente. Y ahí no importaba si eras de la familia de Leví, si eras de la familia de Judá, si eras sacerdote, si tu tatarabuelo había sido primo del rey, no importaba. Ya que el pueblo de Dios no había reconocido a Dios por su gracia, ahora Dios les iba a enseñar quién era Él a través de su juicio. Y querida iglesia, terrible cosa es caer en manos del Dios Santo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Él es fuego consumidor. Pero ahora Dios, el cirujano de cirujanos del alma, el Señor todopoderoso, omnisciente, Él va a acabar mucho más profundo. Dios va a advertir al profeta de una realidad arrolladora. Mira, Dios va a empezar a tratar con la hipocresía de decir amén al mensaje sin la intención ni el verdadero deseo de poner por obra el mandamiento.
Ezequiel, si leemos el libro de Ezequiel, nos damos cuenta que el profeta, como todo profeta, había tenido un ministerio muy sufrido. Él había sufrido mucho por ser un vocero de la palabra de Dios. Ezequiel había tenido que sobrellevar la carga de no ser escuchado y de ver que Dios era deshonrado mientras el pueblo se perdía en su maldad. Ezequiel era un sacerdote. Él convivía con el pueblo, él veía en primera persona las atrocidades, las maldades que se hacían en el pueblo desde el poder religioso. Él estaba viendo cómo el pueblo de Dios estaba desenfrenando en pos de su idolatría. Y la situación le había costado muchas lágrimas. Ezequiel lloraba por el pueblo. Pero también Ezequiel era un profeta al que se le había prestado mucha atención en ocasiones. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, él era un sacerdote, formaba parte de la élite religiosa de Jerusalén, pero además Ezequiel era considerado por su sabiduría bíblica. Era un hombre que parece que era un orador elocuente. Él llamaba la atención al pueblo, hablaba bien, sabía de lo que hablaba. Ezequiel era un buen teólogo y era el predicador de moda. Y había muchos que iban a escucharle y le aplaudían. Había muchos que le agasajaban, había muchos que le apreciaban. Y es posible que el hecho de ser escuchado hubiera proporcionado cierto aire de esperanza en el corazón del profeta. Pero ahora Dios le revela lo siguiente. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. Se burlan junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Estos personajes, estos judíos, iban al profeta aparentando ser el pueblo de Dios. Iban como pueblo suyo, escuchaban el mensaje y decían amén. Aplaudían al profeta, le felicitaban al bajarse del púlpito. ¡Qué bien has predicado hoy, Ezequiel! Impresionante. Se mostraban de acuerdo con la palabra de Dios. Hermanos, tenían apariencia de piedad. Si los hubiésemos conocido, nos habrían parecido verdaderos creyentes. Pero ahora Dios le declara al profeta que en realidad no lo eran. No lo eran. Parecía que quisieran estar en comunión con Dios y oír su palabra, pero era todo una mentira. No era verdad. Fíjate lo que le dice el Señor. Quiero que esto se clave en tu corazón. Ezequiel era solamente el instrumento que utilizaban para enmascarar su maldad. A esos religiosos les encantaba escucharle y asentir. Les encantaba decir amén a esas verdades profundas, radicales. ¿Por qué? Porque eso les ofrecía la identidad de ser verdaderos creyentes, de ser gente piadosa. El discurso del profeta era potente, era carne, era radical. Y estar de acuerdo con ello les ofrecía la apariencia de tener una fe verdadera, de ser gente piadosa, de ser creyentes comprometidos, y encima se enorgullecían, no como los demás que ni siquiera escuchan. Nosotros sabemos de qué va la palabra de Dios y estamos de acuerdo con eso, pero en realidad no deseaban al Señor. El Señor lo expresa de esta manera. He aquí, Ezequiel, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esas personas encontraban significado, identidad, en estar de acuerdo con la verdad, pero su corazón estaba lejos de amar esa verdad. Eran hipócritas que solamente querían alimentar su orgullo usando la palabra como excusa. Iglesia, debemos poner nuestro corazón en alerta ante esta realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos observando de unos años para aquí en España
un resurgir de lo que decimos muchas veces como sana doctrina. La famosa sana doctrina. Habría que ver qué es eso realmente. Pero sí, el celo por la verdad bíblica está ganando terreno. Se levantan siervos de Dios que aman su palabra, que la predican con fidelidad. Y yo le doy gracias infinitamente al Señor por ello. Eso es muy bueno. Vivimos en una época en la que se están poniendo muy de moda las frases de los puritanos. Tú miras los estados de WhatsApp y que si John Owen, que si Jonathan Edwards, que si Spurgeon, que si... Bueno, los puritanos son Thomas Watson, toda esa gente, ¿no? Teólogos impresionantes que hacen declaraciones espectaculares que te llegan al alma y todo el mundo comparte eso. Se ponen de moda las teologías sistemáticas, se ponen de moda las predicaciones expositivas, los mensajes bíblicos contundentes, y todo eso está muy bien, pero la pregunta que tienes que hacerte tú y que tengo que hacerme yo es, ¿realmente hay vida en nosotros? ¿Hay vida? A.W. Tozer dijo, si Dios es luz, alumbrará toda oscuridad de la vida del que llama. Albert Martin dijo, el objetivo de Dios en darnos su verdad no fue simplemente la instrucción de nuestras mentes, sino más bien la transformación de nuestras vidas. Mira, yo amo la teología, el que me conoce un poco sabe que soy bastante friki de la teología. Tengo muchos libros, algunos los tengo en el plástico todavía. Me encanta comprarme libros, me encanta leer, me encanta, los devoro. Creo que todo hombre y toda mujer de Dios debe dedicarse enteramente, con corazón y alma, a conocer mejor al Señor, a estudiar mejor quién es el Señor, a entender quién es el Señor, en todas las disciplinas que hay. Creo que eso es una herramienta preciosa de gracia y que el Señor le ha dado a su iglesia a lo largo de la historia hombres y mujeres que han sido instrumentos para edificar a la iglesia en todas esas áreas. Yo soy el primero en seguir a buenos maestros. Soy el primero en profundizar en el estudio de las Escrituras con la ayuda de materiales teológicos. Gracias a Dios por John Owen, Thomas Watson, Jonathan Edwards, Spurgeon, John Piper. Muy bien. Y mi intención con este mensaje no es denunciar la teología, sino más bien la falsa apariencia de un conocimiento bíblico sin un deseo verdadero por Cristo. Porque, hermanos, el objetivo de estudiar teología es amar más al Señor. Es conformar nuestras vidas más a la imagen de Cristo. Es experimentar más lo que dicen esos puritanos, lo que dicen esos teólogos, que se conforma a la palabra de Dios, es absorberlo como parte de ti y vivirlo. Lo que quiero denunciar es el intelectualismo religioso. Me estoy refiriendo a esa forma de falsa fe que dice creer en Dios, pero que vive como si Dios no existiera. Que dice creer en las grandes doctrinas, pero no puedes ver que esas doctrinas estén en sus vidas. Algunos han llamado esa forma de creer como el ateísmo práctico. Sí, tú eres creyente de labios, pero en tus acciones eres ateo. Leíamos al principio, dice el necio en su corazón no hay Dios. Me parece fascinante este salmo, porque, hermanos, en la época de David, el ateísmo como cosmovisión no existía. No había ningún ser humano en Oriente Medio que decía que Dios no existe. Sin embargo, David denuncia a los ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo? No es que no creyeran en Dios. Es que en su corazón no estaba la presencia, el temor de Dios, la conciencia de que en Dios. Ellos sí decían que creían en Dios, en el Dios verdadero o en falsos, da igual. Había un politeísmo absoluto. No era una cuestión de que sean ateos, era una cuestión de que vivían como ateos. Y el Señor cataloga esta actitud como una malvada necedad que desgraciadamente vemos hoy en día, incluso en muchas iglesias. Personas que dicen creer en la fe ortodoxa, pero su vida no es un reflejo de ello. Personas que en la práctica toman decisiones ajenas a la voluntad de Dios, que no oran.
no viven en relación con el Señor, que no conocen las Escrituras, que no piden consejo a sus pastores, que van haciendo lo que les da la gana. Ahora, eso sí, tú pregúntales, ¿cómo definirían ellos la omnisciencia de Dios según la teología sistemática de Ben Grudem y te sacan un 10 en el examen? Tú pregúntale cuáles son los 5 puntos de las doctrinas de la gracia y te los recitan de memoria diciendo: yo soy del equipo de la sana doctrina. No como esos pentecostales. Esos que no. El Señor tenga misericordia de nuestra arrogancia religiosa. Hermanos, hago un apunte para decir esto. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hay un pastor amigo mío que dice que la sana doctrina sana. Y si no sana, no es sana doctrina. Sana. Y yo a lo mejor no puedo aprender mucha teología o mucha soteriología de un arminiano, pero me va a enseñar a lo mejor a orar o a tratar a mi esposa. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con esa terrible actitud de orgullo espiritual. Se trata, hermanos, de personas que han abrazado el intelectualismo religioso, y el diablo las tiene presas en eso. En estos días he estado leyendo un libro que recomiendo mucho, se llama El progreso del peregrino. Lo he leído alguna vez y es muy divertido y muy profundo, muy profundo. En El progreso del peregrino aparece un personaje que se llama Locuacidad. Y el personaje principal, que es cristiano, se llama así, el cristiano, define a Locuacidad de la siguiente manera. Locuacidad parece un hombre decente para quienes no le conocen. Porque parece mejor cuando está de viaje, en casa es otra cosa muy diferente. Este hombre se acomoda a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar que lo rodee. La verdadera religión no existe ni en su corazón, ni en su casa, ni en su vida. Todo lo que tiene está en la punta de la lengua y su piedad consiste en hacer ruido con ella. Locuacidad habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe, del nuevo nacimiento, pero nada de ello siente. No hace más que hablar. Su casa está tan falta de religión como de sabor la clara de huevo. Querida Iglesia, el intelectualismo religioso es una moda muy peligrosa y los predicadores debemos alertar de ello. Escucha esto: Cristo, Jesús, produce vida. El cristianismo no es simple teología. Jesús es vida. Jesús alcanza los corazones y los transforma. Jesús entra en un hogar y lo pone patas arriba para ordenarlo. Él es soberano, Él es todopoderoso, y cuando Él empieza la obra en un ser humano, lo llena de vida de manera desbordante. Tengamos mucho cuidado con acomodarnos a las citas de los predicadores y olvidarnos de las citas que tenemos que tener de rodillas con el Dios que predican esos predicadores. Tengamos cuidado con creer que la vida de piedad consiste en poner estados muy profundos en el WhatsApp. Mira, no me pongas frases de Paul Washer acerca de cómo trata Jesús a su iglesia y de cómo es el matrimonio, si después tú a tu esposa no la tratas de esa manera. Déjate de frasecitas y vive el Evangelio. Vive. Tengamos cuidado con enamorarnos de la teología y no del Dios de esa teología. Cristo es vida, no es mero intelectualismo. Es vida, es vida. Y el punto es que Ezequiel, como muchos siervos del Señor en la actualidad, estaba sufriendo en sus carnes el ser un vocero de la verdad y recibir muchas veces la aprobación del pueblo sin que eso se tradujera en una vida de arrepentimiento y fe por parte de sus creyentes. ¿Cuánta frustración produce eso en el corazón del profeta? En el corazón del que está predicando. Pero sobre todo, querida Iglesia, ¿cuánta frustración produce eso en el corazón de Dios? ¿Sabes lo que dice el Señor acerca de esto? El Señor dice acerca de esto que es una burla. Es una burla, es una mofa. Mostrar ese aparente interés, esa aprobación por la profecía, pero vivir opuestamente a lo que dices creer. Decir amén a una cosa
y vivir la contraria. Esas personas están burlando de él. Ahora, hermanos, Ezequiel anunciaba la palabra de Dios, era un profeta. Y por lo tanto, todo lo que Ezequiel decía era ciertísimo, porque no era palabra suya, era palabra del Altísimo, del Eterno, del Dios veraz. No podía haber ninguna duda de que todo lo que decía el profeta acabaría ocurriendo. Dios lo había dicho y acabaría por suceder. Jerusalén había sido tomada y su pueblo iba a ser llevado en cautiverio. Y ante eso el pueblo seguía en soberbia, y ante la soberbia terca del pueblo venía más juicio. Y acaba el pasaje diciendo: pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel advirtió y se cumplió. Y de la misma manera sabemos que las advertencias de todo hombre de Dios que se centra en predicar la palabra de Dios se van a cumplir. Hermanos, el Evangelio es una verdad revelada que anuncia esperanza, pero también es una verdad revelada que anuncia juicio. El Evangelio anuncia vida, pero también muerte. Anuncia perdón y misericordia, pero también justicia. Y nadie puede responder con indiferencia al Evangelio verdadero. O lo recibes o lo rechazas. O lo amas o lo aborreces. O lo abrazas o lo desprecias. Nosotros predicamos que Dios es justo y que Dios va a castigar todo mal que se cometa en este mundo. Y predicamos que ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer va a poder librarse de este juicio por medio de sus propias obras. Y predicamos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para vivir una vida perfecta, y por medio de creer en su muerte y su resurrección tenemos vida eterna, paz, gracia para con Dios. Y si crees en este Evangelio, eres salvo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si no crees en este Evangelio, estás condenado. Y este Evangelio, hermanos, es una realidad. No es simplemente una forma de pensar, no es una cosmovisión, no es una ideología. No es algo que abrazas porque te conviene en tu forma de vivir, porque es sano, porque te juntas con gente que es buena gente, porque está bien. No, es una realidad. El destino eterno de las almas está en juego. Y ante esta realidad hay gente que dice amén con sus labios, pero dice otra cosa con sus vidas. Hay mucha gente que le gusta escuchar a los predicadores de moda, estar de acuerdo con la sana doctrina, y creen que con esto van a estar en paz con Dios. Amado hermano, atiende a la voz del Señor. Los tratados teológicos, los años de ministerio, el tiempo de membresía, los libros que hayas leído de sana doctrina, todo eso no te va a servir de nada cuando Cristo venga en su gloria, si no estás conformando tu vida a la luz de esas verdades. El día que Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos, ninguno de nosotros tendrá excusa. En ese momento, todos los que hemos escuchado el mensaje del Evangelio sabremos que realmente hubo profeta entre nosotros. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de creer a Dios de verdad. Hoy es día de huir del intelectualismo muerto. Oh, hermano, hermana, pídele al Señor que esas verdades que dices creer y que te asombran en la mente pasen a tu corazón. Inunden de asombro, te llenen de vida, transformen tu alma, transformen cada aspecto de tu existencia. Hoy es día de confiar en que Dios lo puede hacer. Confiar en sus promesas, escapar de la hipocresía religiosa y de la burla a la profecía. Es día de decidir seguir verdaderamente a Cristo. Hoy es día de que la ceguera de nuestros corazones sea quitada y poder ver la gloria de Dios en la faz de su Hijo. Es día de comprender lo valioso que es el Hijo de Dios y de desearle más que a nada en este mundo. Hoy es día de empezar a decir amén con nuestras vidas y no solamente con nuestros labios. Cuando el Señor Jesús se para delante de la samaritana a hablar con ella con tanta misericordia, Él se da cuenta que está delante de una persona con el corazón inquieto y le dice: mira, cualquiera que vaya bebiendo del agua que este mundo le da va a tener sed. Y lo mismo ocurre con
con el intelectualismo religioso, es del mundo. La religión que no produce vida es mundano, es de aquí. Y por eso tenemos sed cuando estamos en esa dinámica. No. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Hoy es día de dejar de tener sed y venir a saciarte en el manantial de agua que salta para vida eterna. Que beba, Apocalipsis dice, gratuitamente. En Cristo y solo en Cristo hay verdadera vida, porque Él es vida en abundancia. Él es vida. Vamos a orar al Señor.